Asociación Camino Animamundi presenta. Vamos a empezar con esta frase porque de verdad captura a la perfección la tensión que queremos explorar. Esa tensión entre el fundamento, la raíz, y su expresión, lo que se ve, el árbol. ¿Dónde está la verdad? ¿En el origen, que no vemos, o en la vida que florece gracias a él? Este va a ser nuestro viaje de hoy. Empezaremos reconociendo una intuición muy valiosa, pero luego veremos cómo esa intuición se puede, desviar un poco. Exploraremos qué consecuencias tiene eso y al final propondremos un camino que no busca huir del mundo, sino transformarlo desde dentro. Venga, pues empezamos. A ver, seamos justos. Hay que empezar reconociendo que en el punto de partida de la no dualidad hay una verdad innegable. Y es que el ser humano es mucho más que la superficie. No somos simplemente una sucesión de pensamientos, de emociones o los personajes que interpretamos cada día. Y esta es la intuición clave, darse cuenta de que hay una profundidad que nos sostiene, algo que es más grande que todo nuestro ruido mental. Es esa percepción de que, vale, sí, está el oleaje de la superficie, pero detrás hay un mar mucho más hondo, mucho más tranquilo. Un punto de partida que es sin duda potente y legítimo. Pero, claro, aquí es donde la cosa se complica. El problema empieza cuando esa intuición sobre la naturaleza profunda del ser se convierte en un programa de vida total. Cuando ese fundamento se transforma en el único lugar donde parece que es legítimo vivir. A este error podríamos llamarlo la falacia de la raíz sin fruto. Ocurre cuando se idolatra tanto la fuente, la raíz, que se empieza a sospechar de todo lo que sale de ella. A ver, la raíz existe para dar un árbol, pero en esta visión se acaba venerando la raíz precisamente por no darlo. Si lo decimos en un lenguaje un poco más filosófico, es la falacia de la potencia sin acto. Consiste en una fascinación por el principio, por la esencia, por la pura posibilidad, que al final acaba despreciando su realización concreta. Y esto es lo crucial. Se termina prefiriendo lo que podría ser a lo que es, lo abstracto a lo vivido. Fijaos, esto lo ilustra de maravilla. Es como si prefiriésemos la semilla a la cosecha, o el andamio a la casa ya habitada, la partitura a la música sonando, el código fuente a la experiencia real de usar el programa. En todos los casos se prefiere la estructura invisible, el origen puro, a la experiencia viva, encarnada, que se supone que era su destino. Bueno, y esta tensión, que parece muy espiritual, en realidad tiene un eco enorme en la filosofía. Podríamos entenderla como la diferencia entre analizar la conciencia en una especie de laboratorio abstracto y comprender al ser humano en su hábitat natural, que es, simple y llanamente, el mundo. Mirad qué interesante es este contraste. Por un lado tenemos una visión tipo laboratorio, la de Husserl, que busca un testigo puro, que pone el mundo entre paréntesis para quedarse con la esencia. Y por otro, la visión de Heidegger que nos dice, no, solos desde siempre seres en el mundo, ya estamos comprometidos, situados, y lo que nos define es el cuidado y la existencia concreta, no una esencia abstracta. Esta metáfora lo resume todo. Es que una cosa es conocer la estructura, el esqueleto, la ontología pura, y otra muy distinta es comprender la densidad, el calor, el drama de un cuerpo vivo, que es donde la verdad se juega la vida. El análisis de laboratorio nos da el esqueleto, la vida en el hábitat nos da el cuerpo entero. Vamos a ver ahora qué consecuencias tiene esto en lo práctico, en lo ético y lo espiritual. Aquí, esa preferencia por lo potencial se traduce en un amor por las grandes abstracciones. Un amor que muchas veces nos hace perder de vista la realidad concreta, con rostro, de las personas. Se habla, por ejemplo, de amar a la humanidad, así, en mayúsculas. Un concepto enorme, muy noble, total, pero es una grandeza tan abstracta que a veces se convierte en un escondite, porque es muy diferente enfrentarse a esto, este amigo herido. Ya no es una idea, es una persona concreta que me interpela. La humanidad no come, no sufre, no te llama por teléfono. Lo hacen las personas de carne y hueso, con su nombre y su rostro. La metáfora de la furgoneta es que es fantástica. Una cosa es el concepto, el modelo Renault Kangoo, el universal, y otra muy distinta es esta furgoneta concreta, con esta avería real que me exige una respuesta práctica. Oye, hay que repararla y conducirla. La espiritualidad de lo abstracto se queda en el modelo, la espiritualidad encarnada se arremanga y arregla la avería. Y aquí, la visión cristiana da un giro radical. Porque la encarnación es precisamente la glorificación de lo particular. Dios no entra en la historia como una categoría abstracta, sino en una historia concreta, con un pueblo, con amigos, con un cuerpo. No ama a la especie en bloque, llama a cada uno por su nombre. Entonces, si no se trata de huir hacia lo abstracto, ¿cuál es la alternativa? Pues no es negar esa profundidad, sino proponer una espiritualidad de transfiguración.
Se trata de entender cómo lo radicalmente nuevo, kainos en griego, no anula ni destruye lo viejo, palaios, sino que lo transforma desde dentro. En esta vía, el silencio no es la patria a la que llegar, sino el medio para que la palabra sea más verdadera. No se busca escapar del drama de la vida, sino tener más lucidez para amarlo mejor. Lo profundo no huye de la forma, sino que la llena de vida, la fecunda. Y nuestra condición herida, el hombre viejo, no es algo que hay que tirar, sino el campo de cultivo donde el hombre nuevo puede nacer. Es que la unidad de verdad no es uniformidad, es comunión. La luz blanca no es menos verdadera cuando se despliega en el arco iris. De hecho, ahí es donde revela toda su riqueza. El alfabeto no se degrada al convertirse en un poema. Al contrario, es donde alcanza su plenitud. Lo esencial demuestra su poder fecundando la forma, no huyendo de ella. Y bueno, todo esto nos deja con una serie de preguntas que son decisivas. No son preguntas para cerrar el debate para nada, sino para abrirlo en nuestra propia vida, para discernir hacia dónde va nuestro camino. La primera es fundamental. Todo este discurso sobre el ser, sobre el fondo último de las cosas, ¿nos está ayudando a comprometernos más a fondo con la realidad concreta? ¿O está funcionando como una salida de emergencia para evitar su peso y su drama? La segunda pregunta va al corazón de cualquier práctica espiritual. ¿Para qué buscamos el silencio? ¿Como un espacio para afinar el corazón y poder amar mejor a los demás? ¿O como un refugio para desertar de la complejidad, de las heridas, del lío que es el vínculo humano? Y con esto volvemos al principio, a la raíz. La gran pregunta es, ¿para qué queremos conectar con ella? ¿Para que su savia suba, se haga tronco, ramas y dé fruto para la vida del mundo? ¿O para quedarnos allí abajo, a salvo, en la oscuridad segura del fundamento, sin arriesgarnos nunca a florecer? Quiero a caminoanimamundi.org.